Buenas tardes a todos. Seguimos con Lucena Cofrades. En primer lugar, muchas gracias a la Cofradía de la Amor y la Paz por dejarnos esta sede para poder hacer hoy una mesa redonda sobre uno de los temas más interesantes que se pueden tratar aquí en Lucena, que es la santería o ese arte del movimiento. Es una de las señas de identidad de esta tierra y eso será por algo. Ahí es uno de los dilemas que tendremos que tratar esta tarde-noche y donde tendremos a unas personas que tienen conocimiento no solo de la santería, sino también de otro de los aspectos que no es baladí, que son las cofradías. Porque santería y cofradía están unidas o no. ¿Van de la mano o no? Aquí tendremos que tratar algunos temas que son interesantes. Para ello, y ya le dejo la palabra, nos servirá de conductor una de las personas que al mismo tiempo de estar y vivir dentro del mundo cofrade es un gran comunicador. Sin más dilación, Miguel Muñoz tiene la palabra. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta magnífica casa de hermandad de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Amor y Virgen de la Paz, Campanitas. Vamos a comenzar una mesa redonda que la agrupación de cofradías ha decidido que se llame La Santería, Arte y Tradición. Para ello, en el día de hoy se han convocado a personas muy vinculadas al mundo de la Semana Santa, al mundo cofrade, y también al mundo de la santería, evidentemente, porque, como bien decía Jaime Verdú, son un binomio indisoluble que necesitamos que siga muy unido y que obviamente es el futuro de nuestra Semana de Pasión. En primer lugar, llamo al anfitrión de esta Casa de Hermandad, a su hermano mayor, José Luis Crespillo Guardeño. Un fuerte aplauso. A continuación, Jesús Díaz Torres, que es el hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de la Soledad. Antonio Rafael García Oliveros, periodista y director de Cuaresma Lucentina en Videoluz Televisión. Y finalmente Francisco Carrera Castro, mayordomo de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la presencia de todos los contertulios y, si os parece, vamos a comenzar a hablar en primer lugar qué os parece a vosotros la santería como arte. Jesús Díaz. Bueno, la santería como arte, desde hace ya muchísimos años, la santería tiene una tradición en Lucena, como sabéis, muy enraigada, ¿no? Es un arte muy particular y específico del pueblo de Lucena, evidentemente. Con el tiempo ha ido evolucionando poco a poco, porque si miramos los tiempos de atrás, la forma de vestir el santero, por así decirlo, ¿no? A como hoy se viste el santero, la forma de la junta, pues también han cambiado. Pero sí es algo también muy específico, que es la forma de los pasos, del santear, ¿no? Que es lo que propiamente dice, ¿no? Y cada paso, pues es verdad que tiene su movimiento, ¿no? Y ahí está el arte, en el movimiento de darle a cada paso, sea un Cristo como la columna, por ejemplo, ese botado de atrás y ese retenido de adelante, o el Señor Jesús Nazareno, ¿no? Ese retenido adelante lento y ese botado de atrás muy suave, o un paso de palio, ¿no? De donde es un paso corto, de costado a costado, con el paso medio recortado. Bueno, pues todo eso, el arte del santear está ahí, ¿no? Y está
en saber dar el paso. Para ello conlleva, evidentemente, yo siempre lo he dicho, que hay que aviar a santeros cada uno para su sitio, para que aquello salga bien, ¿no? El que es esquinero es esquinero, el que es contra la esquina es contra la esquina y el que es pata es pata, ¿no? Y pues, nada más. Muy bien, pues requerimos ahora la primera opinión de José Luis Crespillo. Bueno, yo pienso que hablar de la santería como arte en sentido totalmente literal posiblemente sea una exageración, pero sí tenemos que hablar de que como característica para ser una actividad que requiere perfección, que requiere elegancia, que requiere sabiduría, que requiere poder, pues todo ese cúmulo de características podríamos llamar que la santería, para santear bien, necesita que el santero tenga arte. Y ese arte lo adquiere, lo hereda, lo mama, como decimos aquí en este pueblo, lo aprende, lo observa y lo mira de sus mayores y lo transmite. Y ese arte, pues ahí coincido totalmente en lo que ha dicho Jesús, pues es un cúmulo de cosas, de actitudes, y no solamente debajo del paso, sino los 365 días del año, ¿no? El santero tiene que ser santero todo el año. Y eso significa ser hombre cabal, ser persona humilde, un tío que está ahí para lo que lo llaman, un tío que es cabal siempre y que es honesto. Eso es un santero para mí. Y como es así durante todo el año, cuando se mete debajo del santo, pues sigue siendo igual de cabal, igual de honesto, igual de bueno. No cabe duda que para santear hace falta tener arte. Y esa es mi opinión. ¿Y tú qué opinas, Antonio? A ver, partiendo de la base de que hay voces mucho más autorizadas que la mía para hablar de santería y que además no me considero que esté en posesión de la verdad absoluta, yo creo que la santería en la calle tiene que ser arte, debe de aspirar a ser arte, pero para eso entiendo que, tirando de símil, igual que un maestro imaginero tiene que seleccionar la madera, tiene que trabajar, que limpiar, que tratar, que pulir esa madera, tiene que saber de anatomía, tiene que saber de historia, tiene que saber de policromía, para que al final el resultado, su obra, sea considerada una obra de arte. En santería pasa igual. Entonces yo creo que hay que cuidar, antes de llegar a la calle, una serie de aspectos que van a conducir o te van a hacer al final estar cerca o lograr lógicamente el objetivo de que en la calle disfrutemos con ese arte de la santería. Y hay que cuidar desde el momento en que un manijero había a su santero, ¿no? El crear ese momento íntimo en el que el manijero sea capaz de trasladar a ese santero lo que de verdad hay por delante, ¿no? Hay que cuidar y hay que tener arte a la hora del manijero seleccionar a su cuadrilla al objeto de construir, de aunar una cuadrilla homogénea en altura. Hay que cuidar esa estética. Hay que cuidar que cada santero, lo decía Jesús, vaya en su sitio por sus cualidades, por su experiencia, por sus características, que vaya garboso en su sitio. Yo creo que no hay una cosa más elegante, por poner un ejemplo, que un hombre abrochado a su vara delantero, que vaya garboso, con elegancia. Eso contribuye, cuidar esos detalles contribuye a que se considere al final la santería un arte. En las juntas tiene que haber arte. El manijero, desde la naturalidad, desde la sencillez, tiene que tener esa mano izquierda, ese arte, esa chispa para saber lo que la junta requiere en cada momento, para que se desarrolle con normalidad. Hay arte en dos contras, que se cantan con ingenio, con chispa, con ironía, con decir en muy poquito, mucho. Eso es arte en la santería. Hay que cuidar la vestimenta, lógicamente, y en eso se ha evolucionado mucho en la vestimenta del santero, ¿no? Pero que si me apuras también, el saber amarrar una almohadilla, el utilizar una horquilla debajo de un santo. Son pequeños aspectos, pequeños detalles que van sumando para que al final en la calle la santería la apreciemos como un arte. El manijero tiene que tener claro de primera hora lo que quiere y tiene que transmitírselo a sus manijeros. Tiene que tener esa mijita de mano izquierda, ese saber liderar a su cuadrilla para conducirlos a ese resultado, transmitirle lo que es la santería que él tiene entre manos, ¿no?
Y en la calle, lógicamente, bueno, pues la calle luego manda, ¿no? Pero si se aúna a esa cuadrilla cuidando esos aspectos y otros muchos más que a lo mejor surgen, yo creo que sí podremos aspirar a considerar la santería en la calle como un auténtico arte. ¿Y tú qué opinas, Paco? Hombre, yo creo que el arte de la santería es imprimir a una imagen, a un paso procesional, un movimiento, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, la forma de lo que es la santería en Lucena con otra Semana Santa, en la que normalmente las cuadrillas son las mismas, en cada paso de costaleros, y tienen sus ensayos, tienen sus cosas, para mí es muy meritorio que con unas instrucciones que un manijero le dice a su santero, trasladar y hacer arte de una forma casi, vamos, inmediata, porque la toma de contacto que un santero tiene con el paso es en la calle, o sea, en el mismo momento en que empieza, es la primera vez con hombres con los que quizás nunca ha santeado, que los tiene sales por primera vez o no los ha llevado nunca al lado, cada año una cuadrilla distinta, con santeros distintos, ser capaz de imprimir ese movimiento, de conseguir lo que el manijero quiere, dentro de la imagen que sea, y ser capaz de poder hacer eso, yo creo que eso es un arte ya más que meritorio. Yo creo que ese es el arte de la santería. Después cuidamos los detalles, cuidamos las formas, la junta, que es una herencia que nos ha ido llegando, que no está escrita, pero que todo el mundo sabe cómo tiene que actuar, que comportarse. Pero yo creo que el arte de la santería es, con unas instrucciones, ser capaz de imprimir el movimiento que la imagen necesita y que el manijero, pues evidentemente, nos pide a los santeros. Precisamente el título de la mesa redonda es Arte y Tradición, y es que realmente Jesús, Lucena, su tradición principal es la santería, la llevamos a gala desde tiempo pretérito. Evidentemente es una tradición, como antes comenté, de muchísimos años, ¿no? Es una tradición que espero que nunca se pierda, ¿no? Porque la santería, aparte de la santería en sí como tal, une muchísimo, hace muchísimas amistades, hace la santería como tradición, hace grupos de personas que hacen una amistad para toda la vida. Entonces, como tradición, evidentemente, sí es verdad que en su inicio empezó de una forma y ahora viene de otra forma, ¿estamos? Pero yo creo que en la juventud hay que buscarle un poco más, que no se pierda esa tradición que ha sido la santería siempre de Lucena. Yo creo que la santería y la tradición como tal es algo que es nuestro, es propio de Lucena. Y yo transmito a la juventud de hoy de que por mucho que os digan, por mucho que critiquen o digan que la santería está o es cual en algunos calificativos que muchas veces no son agradables escucharlos, que realmente la siente, que realmente la viva, que no importa lo que os digan, que es algo nuestro, natural y propio de nuestro pueblo. Y ser santero para mí es un orgullo, porque no es una cosa que esté mal vista, está bien vista, ¿estamos? Y a la misma vez entra dentro del mundo de la fe, que también hay que meterla dentro de la santería y dentro de nosotros mismos. Es cierto, José Luis, tradición y devoción. Y devoción. Como tradición yo pienso que quizás sea la más autóctona que hay en Lucena. O sea, no hay algo más propio y más de Lucena que la propia que su santería, ya que bueno, es distinto a todo lo demás. No se puede desvincular esa tradición, por supuesto, de la devoción. Eso tiene que ir de la mano el santero, pues, tiene que ir de la mano de ser un hombre de fe, un hombre con creencias firmes. O sea, no se las puede desbaratar en cualquier conversación. El que se mete debajo de un santo, y hay muchos que se meten y tienen cierta, bueno, o sea, no, el que se mete debajo de un santo y prueba lo que es eso y digamos que sufre también con lo que es eso no hay otra explicación de que el hombre es devoto y es un hombre de fe. Como tradición que hay del pueblo,
pues está en manos del pueblo y va evolucionando conforme los tiempos van cambiando. Tendemos mucho a idealizar la santería antigua, en aquellas formas antiguas, y hoy tenemos otra santería. Y entonces la santería se ha ido adaptando a los tiempos que corren, y lo que tenemos que intentar, los que todavía tenemos algún tipo de influencia sobre ella, en el caso de las cofradías o los hermanos mayores, los manijeros que hoy lo son, y los santeros que están en el primer, digamos que están ya en una edad de un primer nivel donde la juventud se está mirando en ellos. Pues esos santeros pues deben de transmitir lo esencial de la tradición, aunque las formas vayan cambiando con los tiempos y se vayan adaptando a los tiempos, pero el núcleo, lo fundamental, lo que la santería nos ha transmitido de generación a generación, eso hay que conservarlo tal y como es. Y dejarnos de adornos y de más arapeles que lo único que hacen es desvirtuarla. La santería hay que respetarla tal como es, en su forma pura. Y así tendremos santería durante muchos años. Adaptada a los tiempos, por supuesto. Y esa es mi opinión. Es cierto, Antonio, que tú eres todavía santero activo, lo estás percibiendo, ¿no? Hay una evolución lógica, pero no debemos de perder nuestro horizonte, y el horizonte es mantener una historia y una tradición que afortunadamente es única en toda nuestra tierra. Claro, como elemento es un elemento singular que nos diferencia del resto de Semana Santa, eso no cabe duda, y por supuesto la tradición más arraigada en Lucena, pero hay que conservarla, hay que preservarla. La santería no es impermeable y evidentemente recibe influencia de la sociedad, al igual que la santería influye en la sociedad porque genera, como se ha apuntado, amistades, y se genera relaciones no solo de amistad, sino relaciones de trabajo, relaciones laborales, relaciones de comercio, de negocio, ¿no? Pero hay que conservar. ¿Qué ocurre? Que de la santería siempre se ha dicho que hay unas normas no escritas, que en esas normas no escritas es donde precisamente está la esencia que apuntaba José Luis, que hay que conservar y preservarla como tradición, con una serie de aspectos que eso es verdad que no deben, o mejor dicho, deben de soportar el paso del tiempo y de las influencias externas, ¿no? Para eso yo creo que hay que ser y hay que apostar por las cosas sencillas, por las cosas naturales, valorar en la santería la calidad humana de las personas que se sientan alrededor de una mesa antes que la calidad o cantidad de lo que se pone encima de la mesa, y hacer las cosas por un camino sencillo, que es, yo creo que el camino que mejor conduce a conservar tal y como nosotros hemos venido heredando la santería, ¿no? Sinceramente, Paco, tú estás en una cofradía que es la que mayor tradición tiene en nuestra ciudad, como es Jesús Nazareno, y ahí hay normas que son muy costumbristas, muy en el tiempo, y que afortunadamente se van a seguir manteniendo. De hecho, la santería nace ahí, nace en la capilla. Vamos a ver, yo pienso que efectivamente es la tradición más importante que tenemos en Lucena, y que la santería está viva y evoluciona, ¿no? Y es bueno que evolucione. Muchas veces en las tertulias que vamos teniendo entre los amigos podemos ver que a lo mejor va hacia un camino que no nos gusta, o que hacemos comparaciones con la santería de hace años, cómo va evolucionando. Nosotros mismos somos los responsables de dónde se va la santería, porque nosotros somos parte de la santería. O sea, cuando tú eres manijero, cuando tú eres santero, tú le imprimes tu carácter, le imprimes tu personalidad. Quien viene detrás está viendo lo que tú estás haciendo. Nosotros somos los responsables del camino que coja la santería. Particularmente puede haber momentos, cuestiones de la santería que me puedan gustar más o menos hacia dónde se está llevando, ¿no? Pero que vaya evolucionando no es malo. Lo que tenemos que mirar es que esa evolución no pierda la esencia, como estaba diciendo Antonio. Es muy importante, yo siempre pongo un ejemplo. Si tú recuerdas una santería antigua que hayas hecho, por lo que comiste o por lo que se puso en la mesa, es tristísimo. La santería se tiene que recordar por los momentos que has echado,
por lo que has vivido, por lo que has sentido, por lo que has disfrutado. Y una cosa muy importante también, que también lo ha dicho Antonio, yo creo que es fundamental, que es que la santería es naturalidad. O sea, si yo salgo con 28 hombres, con 24 hombres, yo estoy saliendo y me comporto con ellos como yo soy, con naturalidad. No podemos imprimir a la santería un carácter que sea falso en ese aspecto. Hay que verlo de esa forma, desde la naturalidad. Y la santería, una de las cuestiones muy importantes es que es para pasarlo bien. O sea, yo salgo en un paso santeando porque voy a pasarlo bien. Y después tengo mi responsabilidad en el sitio que me den, de intentar hacerlo bien, de cumplir con el manijero, de las cosas que rigen la santería. Esa tradición no escrita que nos ha llegado y esa tradición no escrita que estamos dejando nosotros. Nosotros también somos responsables del camino que lleva la santería. Que evoluciona, es favorable. ¿Que qué santería queremos dejar? Pues eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Pero eso lo hacemos con nuestros propios actos. Es muy fácil que yo exponer aquí un tema y después hacer lo contrario cuando me corresponde. Entonces, es una tradición que se ha ido puliendo, que hace 50 años no era así, que hace 30 años que cambió, que sigue cambiando, que es constante y que no es malo que evolucione y que lo que hay que no es perder la esencia, ¿no? O sea, no recordar la santería por lo material, recordarlo por lo que verdaderamente es, que es inmaterial, ¿no? Es lo que tú sientes, lo que tú vives, yo creo que es lo importante. Y perdóname que... Sí, por supuesto. Por apuntar algo que se llama al hilo que está haciendo Paco, efectivamente, para disfrutar. Claro, eso es Para que las fundamental. personas realmente cuando están en una junta puedan dialogar, puedan llegar a conocer al conjunto de la cuadrilla, porque quizás a veces pecamos de encorsetar demasiado la junta y eso nos impide pues el objetivo principal de la junta, que es el relacionarnos con las demás personas, conocernos, disfrutar de una charla, de una conversación, en definitiva dejar que la junta sea para eso. Claro, para eso hay que llegar con ganas a la junta. Yo creo que una palabra fundamental que se está perdiendo en algunas juntas de santeros es el compromiso de los santeros hacia su manijero. Yo creo que eso no se puede perder y en algunos casos, por lo que escucho, ya se está perdiendo y eso hace que muchas veces las cuadrillas se rompan antes de iniciar la estación de penitencia. Es muy triste, ¿no, Jesús? Ahí es donde está la base principal del manijero. El manijero, por eso lo que he dicho antes, tienes que saber qué cuadrillas quieres aviar y qué son las que llevas contigo. Por supuesto, desde el principio, tú tienes que inculcar cuál es tu objetivo y qué quieres hacer en la santería. Para ello tienes que contar con tu santero y comprometer a tu santero a lo que tú quieres. Si en el primer momento tú te pones en tu sitio como manijero, pues no hay bien seguro. Después también entiendo que el manijero tiene la responsabilidad cara a la cofradía. O sea, que va las dos cosas que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, para ello, como he dicho antes, tienes que saber qué gente lleva. Si son amigos tuyos, si no son, hay que evitar mucho los compromisos. O entiendo que se debe evitar mucho los compromisos a la hora de aviar a una cuadrilla y inculcar, como te he dicho antes, desde primera hora a tu santero que quieres. Yo he sido manijero, yo hablaba en la junta cuando tenía que hablar, he inculcado de primera hora lo que quería, evidentemente la hora de llegar, lo que no puede ser es que un santero o varios santeros lleguen a su hora y tres lleguen cuando quieran, ya han estado en barrera o han estado en tal sitio, los otros llegan después. Es una parte de respeto hacia los demás y eso debe evitarlo el manijero, para eso es el manijero y para eso el manijero se ha comprometido con la cofradía y ha enviado a esa gente como santero suyo y amigo suyo. ¿Estamos? Entonces, hombre, no hay una imposición, yo no creo que sea una imposición, yo creo que, vamos, más bien el respeto de cada santero hacia los demás es el manijero que una imposición del manijero hacia los santeros. ¿No? Esa es la opinión que tengo. Y en ese aspecto, José Luis, es muy importante que el manijero debe ser el líder del equipo, un equipo que se tiene que compenetrar de cara a lo que viene después, que es lo más importante de la santería, ¿no? Que es la estación de penitencia, el día que cada uno procesiona, ¿no? En cuanto a lo que te refieres de que el manijero tiene que ser el líder del equipo, es totalmente de acuerdo. Lo que ha ocurrido con el tema de los manijeros, las manijerías, que sucedió, creo, una cosa bastante buena, que el hecho de ser manijero se popularizó mucho. Yo diría que
desde los años 90 o los años 2000 para acá, cualquier santero pues entendía que a lo largo de su carrera pues era bueno o era bonito o era necesario que fuera alguna vez manijero. ¿Por qué? Porque afortunadamente los costos de la santería se popularizaron entre la cuadrilla y entonces pues ya no era totalmente necesario que el manijero pues, tuviera que ser una persona muy pudiente para acometer una santería. Entonces hubo muchos manijeros y dejó de haber esa imagen o esa idea de un manijero que mandaba muchas veces muchos pasos y que tenía una cuadrilla con la cual los santeros estaban muy identificados y muy comprometidos con el manijero. Entonces, al diversificar tanto el hecho de la manijería, pues que quieras o que no, ese carisma que se le pide un poco al manijero, pues empieza a repartirse y es una cosa muy buena de que haya muchas personas que quieran ser manijeros, porque la oferta de pasos que tenemos en Lucena es ciertamente amplia, pero luego eso hace que se pierda un poquito mejor de carisma o un poquito de preparación a esa persona que está accediendo a ser manijero, que en muchos de los casos pues está mandando un paso de mucha responsabilidad, pero que a lo mejor le faltan ciertos conocimientos o le falta cierta experiencia para poder llevarlo totalmente a cabo. Y con respecto al compromiso que tiene que tener un santero con su manijero, pues forma parte de las características que debe tener un santero. Un santero tiene que tener compromiso y respeto. Y el manijero, coincido totalmente en lo que dice Jesús, no se impone, el manijero no se impone a la cuadrilla, el manijero pues tiene ese feeling, podemos decir, o ese carisma que hace que la cuadrilla, aquello camine por los cauces de la santería y con los cauces correctos, y que todo el mundo pues esté a gusto, se lo pase bien y la santería llegue a éxito en la calle. Eso es mi opinión. Antonio, tú que conversas con tantas personas a lo largo del programa Cuaresma Lucentina, con hermanos mayores, con manijeros, con personas que han estado en este mundo nuestro, ¿cómo ves la situación actual? ¿Ves que hay ese liderazgo necesario entre los manijeros? ¿Ves cierta debilidad? Varias cosas. Por hilar con lo que tú has dicho antes del compromiso, a mí no me duda que existe un compromiso. Ese compromiso, que además es necesario, como contaba Solís, en el santero. Lo que pasa es que a lo mejor corremos el riesgo de que ese compromiso se deteriore, con lo que te apuntaba, de que el santero tiene que llegar con ganas de junta. Hoy la santería tiene que hacerse mirar que en su evolución hemos incorporado la junta para preparar la junta de santeros, hemos incorporado la junta de esquina, hemos incorporado una reunión con los tambores para escuchar los tambores, hemos incorporado ese recorrido. Es decir, cuando juntamos en la agenda del santero todas estas cosas, es muy probable que el manijero llegue saturado a la junta, que es el día que tiene que cumplir, que tiene que demostrar su compromiso, que tiene que disfrutar, que tiene que responder a su manijero, que tiene que... Entonces eso tendremos que hacérnoslo mirar. Si a eso le sumamos que por otro lado la cofradía también ha tirado de la santería para una serie de actos que antes no era así, pues resulta que al cabo del año un santero puede dedicarle a su santería, a lo mejor voy a exagerar, 2 meses de su vida. 2 meses de su vida dedicados a una santería. ¿Qué ocurre? Que ese compromiso se puede deteriorar cuando de verdad llega el momento de disfrutar, que es la junta. Yo recuerdo el pregón de Semana Santa de mi querido amigo Gaspar Villa, cuando definía perfectamente cofradía y santería, y decía que cofradía y santería eran los bancos donde se asienta el trono, y en función de esa distancia se lograba el objetivo, el equilibrio. Entonces, creo que tenemos que hacernos mirar, tanto por parte de la santería como por parte de la cofradía, en la excesiva carga que hemos construido en torno al santero. Y entonces estoy casi convencido de que nos irá mucho mejor. En cuanto a manijeros, yo lo decía, creo que al principio, yo creo que el manijero tiene que ser un líder, y por supuesto un líder, pero que se muestre con esa naturalidad, que tiene que una persona que en su trabajo pues lidera un equipo de trabajo, o está al frente de un negocio, o está... El manijero tiene que, vuelvo al símil del imaginero,
el manijero tiene que hablar con tambores, escuchar a los tambores, la opinión de esas personas que son tan fundamentales en la santería, tiene que escuchar a personas mayores que ya hayan pasado por su responsabilidad, tiene que ser buen aficionado a la santería, ver mucha santería, ver a los santeros, cómo son sus características, sus cualidades. Eso da al final que un manijero desarrolle su liderazgo y su conocimiento y se lo pueda transmitir a la cuadrilla. Si existe esa figura hoy o no, pues no lo sé, la verdad. Es que además, desgraciadamente, en estos tiempos, muchas cofradías tienen dificultades grandes para encontrar manijeros. Evidentemente no en las cofradías que podríamos llamar más antiguas, con más tradición, pero en cambio otras cofradías más jóvenes están encontrando grandes dificultades para encontrar manijeros. No sé si porque la cantera se está agotando o simplemente porque el nivel de gasto que supone ser manijero es excesivamente grande. ¿Vosotros cómo lo veis, Paco? Esto es un tema complicado, vamos a ver. Esto se habla en muchos ambientes, en muchos corrillos. Yo siempre pongo un mismo ejemplo. Lo primero es un ejemplo matemático. En Lucena somos 40.000 habitantes y si todos los pasos de Semana Santa serían 40 pasos. Si nos comparamos con Sevilla, que es la que manda en la Semana Santa de Andalucía, que tiene 700.000 habitantes, no salen 700 pasos, salen 100 y pico. Y ahí ya hay un problema matemático, ¿vale? Se está viendo que hay problemas no en Lucena, en muchísimos sitios más. En Málaga se ha celebrado una magna y no encontraban hombres de trono. En Cabra también sé que hay pasos que les cuesta trabajo buscar costaleros. Aquí estamos hablando primero de ese tema. Yo creo que el tema matemático, quizás hay un número excesivo de pasos para la población que tenemos, que hay que tener en cuenta que son hombres, todo el mundo no es aficionado, hay una edad que puede ir de los 16 a los 40 y algo, o sea que reducimos mucho en los habitantes que tenemos y después al que le guste, al que no le guste. Entonces, muchas veces cuando se critica, me hace mucha gracia cuando dicen que consientan los santeros que un paso se quede encerrado. No, oiga usted, los santeros son los que lo sacan. Si no hay más santeros para sacarlo, pero lo que no se puede criticar es al santero que ya sale. El santero ya sale en el paso. Si tenemos que buscar personas a vestirlas de santero para que salgan, entonces eso es otro problema. Lo decía antes José Luis, pudo haber un boom a la hora de personas que se echaban a sacar pasos, puede ser. También puede ser que hubiera un boom de personas que por probar se vistieran de santero. Pues es muy probable que también pasara. Eso conlleva después quizás a la falta de compromiso que estamos hablando. Es necesario, yo entiendo, que una persona una vez en la vida pueda ser manijero para que entienda el compromiso que un manijero necesita. Para que una persona que de su tiempo, de su casa, de su trabajo, de su esfuerzo, de su economía, saca todo lo que tiene para ponérselo delante a 30 hombres, si de esos 30 hombres de ese grupo no son conscientes del esfuerzo que eso tiene, mal vamos, porque eso tiene un esfuerzo enorme, que se lo saca a tu trabajo, a tu casa, tu familia, económicamente, y simplemente por empatía ya tendría que tener una persona que está ahí ese compromiso, aparte del que tú tienes ya por sí por sentirte santero, ¿no? Aquí el problema está que tú te sientas santero. Entonces, falta de cantera, no creo, es que el problema está en que son muchos aspectos de lo que podemos hablar. ¿Hay pasos para la cantera? Es que es otro tema muy importante, es que había pasos que siempre se han nombrado como los pasos de la gente joven, Servita, Santa Fe, la Santa de la Capilla, Verónica de Magdalena, en fin, muchísimos que se han transformado en pasos al mismo nivel en peso y en dimensiones que cualquier otro. ¿Son pasos para la cantera? Que creo que no. Además, pasa otra cosa. Antes lo he dicho, disfrutar en la santería en la Junta y disfrutar la santería en la calle. No, hemos llevado en cierta forma la santería que para que sea una buena santería haya que hartarse. No tiene por qué. Para que sea una buena santería tenemos que lograr el propósito de darle a esa imagen
el movimiento que requiere, pero no hartarse. Entonces, cuando tú a la cantera los llevas con muchísima menos experiencia, no tienes pasos para ellos, los pasos que tienen unas dimensiones y un peso que yo creo que es exagerado, y por su experiencia no saben darle el paso, se hartan más de la cuenta. Oye, el tío cuando lleva atrás te dice, mira, esto no es para mí. O sea, cuidamos la cantera. Hay cofradías que se hayan dedicado a mirar a la cantera. Yo creo que hablamos mucho del problema de la santería, pero creo que la cofradía no ha hecho autocrítica. O sea, hay cofradías que hayan mirado, necesitamos cantera, vamos a hacer una cofradía que cree cantera. Yo creo que sería un acierto, Paco. Es que no hay, pero es que tampoco se ha hecho nunca autocrítica que sobre ese tema. Que la cofradía que pusiera en la calle un trono de una dimensión apropiada para los chavales, yo creo que sería un éxito. Sería todo un acierto. No podemos culpar a la falta de cantera cuando no hay sitio donde la cantera puede salir. Hay una virgen de 22 santeros que salen en las procesiones infantiles con 12 o 14 años y ahora tienes pasos que puede dar el salto a los 20 y tantos. ¿Y en medio qué tenemos? Claro. Y ahí es donde se puede perder Ahí es donde se pierde. la devoción a la santería. O la tradición, o el gusto. Yo es que entiendo que no hay. Entiendo que aquí hay muchos chavales que les encantaría poder tener un paso para poder salir ahora, porque se ven mayores para eso de las procesiones infantiles y no tienen hueco. Claro. No hay. Ahí hay un tiempo de intervalo. Está muy bien. Hay que cuidar la cantera, pues creo que hay que cuidar la cantera. Claro. Además puede ocurrir que al margen de eso, y estamos todos de acuerdo en que era en la tradición la santería más arraigada en Lucena, pues a lo mejor, sin embargo, no tiene tantos adeptos la santería en Lucena. Yo recuerdo en el instituto cuando te involucras, empiezas a santear y ves y estás con tu charpa de amigos y resulta que un año o 2 años más hay otras charpas también que están en la santería y otras charpas por otro lado y dices, pues, tú crees que todo el instituto le gusta la santería, pero a lo mejor en el instituto hay 300 alumnos y les gusta la santería 100. Entonces quizás a lo mejor entre unas cosas, las que está exponiendo Paco, de las dificultades que encuentran los chavales para estrenarse, y en la conservación como santería, como elemento autóctono de Lucena, creo que había unas dimensiones, un volumen, un número de santeros que eran idóneos para la santería. La evolución de la Semana Santa ha hecho que quizás miremos más al exterior, nos hayamos sevillanizado más a la hora de construir nuestra Semana Santa, que conservar unas dimensiones, unos volúmenes. Porque yo estoy de acuerdo con Paco, el santero quiere disfrutar, pero el santero sabe que va a trabajar, pero que quiere dominar su trabajo. Claro, y disfrutar pudiendo con su sitio, no Es yendo que hay humillado. una cosa muy curiosa, vamos a ver. A lo mejor esto no es políticamente correcto, pero los pasos más atractivos para el santero son los pasos más antiguos, o sea, la columna, la pollina, el Cristo del Amor, Sangre. tronos que no tienen... que cuando se concibieron no eran para que fueran tan espectaculares o tan grandes, Claro. o tan pesados o de tantos santeros. Y curiosamente esos son los más atractivos para el santero, donde el santero quiere salir. Pero ya sale en una etapa de madurez total en este aspecto. Hombre, vamos a ver, es que lo que falta es la formación. Claro. O sea, es que Una como, cosa es como es que- si yo estoy en el instituto y de repente soy médico. No es No, uno he tenido santero. que pasar por una evolución de enseñanza. Evidentemente. Y aquí no la tenemos. Yo creo que los pasos que más están adoleciendo de todo lo que tú estás hablando sobre el disfrute en la calle, precisamente se está dando en las vírgenes, en los pasos de palio. Hoy día el paso de palio se está haciendo tan sumamente lento, tan sumamente reposado, tan recortado, que los santeros van debajo de las vírgenes auténticamente, vamos, asfixiados. Eso no es disfrutar en absoluto. Y además de todo eso, además de que el santero va totalmente asfixiado, el que está en la calle, el espectador, oye, pues aquello no le transmite. Sufre. No, pero es que no le transmite, porque no hay arte. no hay movimiento. No hay arte. No hay el arte. movimiento se pierde. Y te aburre. Claro. Y te aburre ver a una virgen así. ¿Por qué? Porque no es lo que hemos aprendido, no es no es lo suyo. No se disfruta así. Entonces, los principales que tenemos que mirarnos, por supuesto, es el paso de la Virgen. Y luego también creo que Antonio puso el dedo en la llaga cuando dijo lo de los 2 meses que un santero hoy día le tiene que dedicar
le tienes que dedicar a una santería. Eso a lo mejor ha exagerado un poquillo, Sí, bueno. pero que vas muy bien encaminado. Pero es que de ese tiempo se lo estás quitando tu tiempo de tu familia. Y hoy hay una oferta de ocio, que oye, que está al alcance de toda la clase media, y porque antes, en los años 70, ¿quién se iba de fin de semana? ¿Quién se iba, yo qué sé, iba a ver una vez a Málaga, ¿no? En el verano? Pero hoy día, que gente no se va un fin de semana, que gente pues no practica deporte todos los domingos, que gente pues no tiene otro tipo de deporte, incluso otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si contamos que hay que dedicarle 60 días a la santería, pues, lógicamente, oye, y luego hay otro componente. La santería históricamente ha sido muy machista, ha sido una cosa muy reservada para el hombre. Hemos hablado antes que hay que preservar la esencia de la santería, pero hoy día, oye, eso de que un santero se salga a las 1 de mediodía de su casa porque ha quedado una hora antes o con la esquina, va a la junta, tal y cual, y llega a las 12 de la noche, por poner una hora de referencia prudente, por poner una hora prudente. Oye, ahí hay una familia, ahí hay unos hijos, hay una esposa, eso estamos hablando de familia. Luego la gente joven pues tiene a lo mejor otro tipo de licencia en ese aspecto, o de tiempo, ¿no? Que puede repartir más a su conveniencia, pero ¿qué pasa? Que eso lleva a que santeros con 38, 40 años, y yo lo he escuchado, muchos de ellos, pues empiecen a decir, yo ya salgo de la Virgen este año y yo me retiro ya, porque no puedo ya seguir en el plan este. Y yo creo que hemos identificado mucho algunas de las cosas que deberíamos de tocar o deberíamos de mejorar. El problema de la santería es que no hay ninguna entidad que pueda hacerlo, salvo el propio manijero, que es el que cada uno tiene el momento de hacerlo. El problema o la grandeza, ¿eh? O la grandeza. La grandeza de la santería es que somos independientes. Exactamente. Sí, porque además esto es muy individual, ¿eh? Claro, además, mira, se critica muchísimo cuando una persona rompe una mano por ese otro paso, ¿vale? Cada vez se critica menos porque lo vemos más habitual. Pero yo creo que es que lo vemos más habitual porque es que yo entiendo que una persona cambia de trabajo para mejorar. Una persona también ve lógico cambiar de un paso por mejorar. Pero sobre todo yo lo entiendo. Que el santero que no está a gusto en una santería lo tiene que hacer es irse. Eso es la honradez. O sea, esto también es ser honrado y honesto, ¿no? Exactamente. Es decir, yo no estoy a gusto con las circunstancias X, las que sean. Entonces, oye, manero que no salgo, eso ¿no? también evoluciona. Que luego sale otra Hacemos santería. normal que una persona se vaya de un paso y yo, Hombre, si va a mejorar. Eso antes yo lo he vivido a lo mejor en alguien cercano. Yo te puedo asegurar que lo poníamos como un trapo delante y detrás. Sí, o sea, sí. por delante y Que por detrás. Cada vez es más normal. Y ya te digo que si es para mejorar, pues mira, pues yo no voy a ser quien lo juzgue. Yo, por ejemplo, sí es verdad que no estoy en contra, ¿sí me entiendes? Lo respeto. Pero yo creo que eso de la junta esquina y todo el tema así, sobra. Yo creo que eso sobra. Porque, vamos a ver, si nos ponemos en la tradición antigua, ahí no había junta esquina ni nada, había 4 o 5 juntas, las que hubiese, y el santero no se forma, creo que no se forma en la junta esquina. Ahí entra el momento en que, lo que ha dicho Antonio, que se pueden cansar, se puede aburrir, porque ya ahí va a ver si está casada la mujer, que si otra vez, que si otra vez, que si otra vez, ¿me entiendes? Y a la junta va con menos ganas. Pero es que antes había tertulia de santería en los bares, Claro, hoy no existe eso. Había la hora del vino. Ha fluido, ¿no? Pero bueno, tú puedes ir a un bar, sentarte a lo mejor con tu esquina o con tu... Pero no es una junta de esquina. Antes era la cultura de ir a la taberna. Y se hablaba de santería. Esa cultura se ha perdido. Claro, pero no puede No se hace. No por cantar, simplemente por tomarte una cerveza con un amigo no se ha perdido. Hoy se hace de otra manera, de otra forma, más en familia, más... Entonces, hoy no es normal que queden 5 amigos para tomarse una cerveza, como una cosa habitual, no es normal, ¿vale? Eso es una de las evoluciones que tiene la santería. Si a que no hay tertulia de santería le sumamos que cuando llega a una junta, ahora estamos en la moda de que nos tenemos que sentar todos por esquina, y encima, en muchos casos, hasta por orden,
Llega un momento en que hace una santería y has hablado con este, y con el que tienes enfrente no has llegado a cruzar una palabra. Eso que te he comentado. ¿Dónde está la unión? ¿Dónde está lo que presumimos de santería? Yo empezaba a santear y cuando empezaba el tambor para marcar de sentarnos, me sentaba con el que tenía al lado. Y mi esquinero estaba enfrente y el otro estaba en tal sitio. Y hablaba y tenía con unos, con otros. Hoy en día vamos juntos, nos levantamos juntos y después nos vamos juntos. Y no sale de lo que es la esquina en la que va. Pero es que además tú te sientes en tu A eso silla. le pierde la tertulia que había y al final pasa un año de santería y con el chaval de enfrente habla 2 veces. No solo hablar, ¿cuántas veces eres capaz tú en una junta de cantarlo hoy en día a tu contra? 2. A lo largo de toda una junta. Sí, Por ejemplo. hay mucho... Porque es que hoy la junta se interrumpe cada 2 por 3. Porque se le ha incluido una serie de Hay protocolos. demasiado protocolo, ¿no? Hay una serie Pero de ahí está protocolos. el manijero, ¿eh? ¿Qué? Pero está el manijero. Sí, pero yo es que creo que son en buena medida propiciados por los manijeros esos protocolos. Un brindis por aquí, ahora esto por allá, ahora lo otro por allá. Y aparte de no conocer en profundidad a los santeros y poder charlar con ellos, resulta que, yo lo decía antes, ¿no? Que hay una cosa más bonita que una contra cantarle a su contra y que se haya ese pique con esa chispa, con esa ironía y con esa manera de... y que se mantenga, que no somos capaces tampoco de poner en valor eso en una junta, ¿no? Porque enseguida que ya te ha respondido tu junta ya están saltando por otro lado y te quedas con las ganas porque no hay más momentos para poder cantar por derecho a tu contra, ¿no? eso Tienes que andar muy listo, ¿eh? Eso lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Sí, lo hemos todo, creado nosotros, que todo. somos los que hemos estado en ese momento Claro. de la santería, ¿eh? Si eso es lo que te iba a decir yo, mira, Que somos los responsables de que eso. yo no me pongo de ejemplo de nada, pero eran los años 90, principios de los años 90, y yo escribí en Entre Varales esto que estamos hablando. Y resulta que en 2021 estamos hablando de lo mismo. Y que un par de años antes, en una tertulia que creo que fue la Cofradía de la Columna, por su aniversario, organizó, y había una serie de santeros con una trayectoria en una mesa muy bien vestida, estaban denunciando lo mismo. Es decir, que sabemos dónde están las cosas, Pero no le ponemos... hacemos. pero las hacemos, y a día de hoy, 2021, no le hemos puesto solución, y esto lo llevamos arrastrando desde hace muchos años. Esto que estamos hablando. Y resulta que en 2021 estamos hablando de lo mismo. Y que un par de años antes, en una tertulia que creo que fue la Cofradía de la Columna, por su aniversario, organizó, y había una serie de santeros con una trayectoria en una mesa muy bien vestida, estaban denunciando lo mismo. Es decir, que sabemos dónde están las cosas, Pero no le ponemos... hacemos. pero las hacemos, y a día de hoy, 2021, no le hemos puesto solución, y esto lo llevamos arrastrando desde hace muchos años. Y es que resulta que hay muchas personas que querrían ser manijeros, pero que argumentan que no pueden asumir ese propósito por el coste tan elevado que le supone ser manijero. Quizás sea por lo que estamos hablando, porque hay un exceso de eventos que se han creado innecesariamente, ¿no, José Luis? Se han creado muchos eventos, pero no solamente por el año en sí donde está ese manejero, sino porque ese manejero, pues claro, está comprometido para un par de años más, y a lo mejor está también con aquel que tiene la columna pedida o aquel que tiene la soledad pedida y tiene que ir a la cena de tal o tiene que ir a la cena de cual. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es el año donde santea, ya es verdad que tiene una cantidad de actos sociales que tiene que acudir, que oye, Lucena ya no es tan efusivamente económica el trabajador como antes. El trabajador de Lucena trabaja, gana su sueldo digno y se va a su casa. Hace a lo mejor antes de la crisis posiblemente pues la economía de Lucena y las casas pues fueran mucho más bollantes y permitiera muchísimas más cosas. Hoy día, desde luego, no se puede ir. Y de hecho, los eventos de las cofradías cada vez tienden a ser más, digamos, más económicos, digamos, en ese sentido, porque el evento de gran formato, de formato muy costoso, la verdad es que cuesta trabajo. Pero también aquí hay una cosa muy importante, no hemos hablado del mundo cofrade, es decir, santería no puede estar desligada del mundo de la cofradía. ¿Es posible que las cofradías exijan mucho actualmente a sus manijeros y eso obviamente repercuta a la hora de pedir una manijería? Yo digo que no. Vamos, por lo menos por nosotros. Vamos a ver. Hay que partir de la base de que una cofradía no produce. O sea, esto no es un negocio. Estamos,
La cofradía es algo que es del pueblo y para el pueblo, para todo el mundo. Que los cofrades somos un grupo de personas que estamos trabajando en una cofradía para llevarla hacia adelante. Evidentemente, tendríamos que hacer cosas para mantener la cofradía. Porque por parte de quién recibo dinero, de qué organismo oficial mantiene el patrimonio que es del pueblo y para el pueblo. ¿Sabes? Una bella subvención que tendríamos del ayuntamiento, ya está. Pero para sacar los pasos a la calle, para mantener la casa de hermandad, para pagar los seguros, en fin, todo lo que conlleva la cofradía. Si no hace ese tipo de eventos, no puedes tirar para adelante. Si el manijero que, como ha dicho Antonio, 2 o 3 años tiene pedido el paso, lo normalmente tienes que darle algo de colaborar. No se le impone, bueno, por la ciudadano no le impone, mira que meter 100 o 200 euros y tal. Solamente qué quiere o cuánto necesita, pero tienen que ayudar. A la misma vez, evidentemente, el manijero tira de sus santeros y de los amigos, es lógico, pero yo creo que tampoco estamos masificando al manijero ni a los santeros, ¿eh? Creo. También yo no estoy de acuerdo contigo, amigo Jesús. Y más allá de lo económico, es que vuelvo a lo mismo. Manijero tiene que quedar con la cofradía para recoger la lotería, tiene que repartir la lotería de su cuadrilla, tiene que recaudar el dinero de la cofradía, volver a quedar con la cofradía para entregar ese dinero. Muchas cosas, ¿eh? Jesús, muchas cosas. Como cualquier cosa, ¿no? No, bueno, pero quiero decirte, pero que estamos sumándole cosas a todo esto, ¿vale? Y económicamente, hombre, yo creo, mira, las cofradías evidentemente son las artífices de la Semana Santa y de la evolución que ha habido hoy en la Semana Santa, pero debemos reconocer y romper una lanza en favor de la santería, que ha sido el apoyo indiscutible de esa evolución que han generado las cofradías. La creadora de esa evolución. En nuestra Semana Santa. Es decir, se ha dejado caer una responsabilidad en las cuadrillas de santería, los manijeros, en algunos casos, permíteme que te lo diga Jesús, excesiva. Yo creo que cada vez menos. Vamos a ver. Bueno, yo creo que cada vez menos. Cuando yo conocí mi cofradía, mi junta de gobierno, en aquellos tiempos, pues eran 10 personas. Hoy mi junta de gobierno son 30 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque son 30 personas que están trabajando todo el año para intentar llegar. Evidentemente hemos preguntado antes el compromiso que debe de tener un santero. Ahora pregunto, ¿qué compromiso debe de tener un cofrade? Claro. Porque ahora viene la parte de que ¿por qué un manijero tiene que vender bastante más décimos de lotería o entradas para una cena baile que está en la Junta de Gobierno? ¿Por qué yo voy a una cena baile como santero y me encuentro en una mesa de la cena baile 5 parejas, familias que son de la Junta de Gobierno, que han vendido? La suya era de su mujer. Claro. No hemos sido capaces de llenar una mesa, 30 personas en una Junta de Gobierno que llenen una mesa de 12 personas, están poniendo casi 400 personas en la cena. Claro. Y ahora escucha a manijeros que le dan 150 entradas, 120 entradas, eso es carga. Nosotros nunca hemos exigido. Pero ahora, ¿dónde está el compromiso del cofrade para asistir a tus cultos? Porque yo he ido, porque mi manijero me ha pedido que vaya a cultos de paso donde he salido, y una junta de gobierno de 20, 25 personas, ve 6. ¿Dónde está el compromiso del cofrade? Vale, a ver, Paco. Y no, Jesús, y yo ahora te digo, nos lamentamos de que las cofradías cada vez tienen menos hermanos. ¿Qué se le da a los hermanos en las cofradías? Y la respuesta de que miran las cofradías por sus hermanos, porque si tenemos a la santería que aporta económicamente un empujón y después llenamos media iglesia con las cuadrillas, después nos olvidamos un poco de los hermanos. ¿Dónde está el compromiso del santero? Y el del cofrade, tú tienes que entrar a una junta de gobierno a trabajar, pero es que trabajar es limpiar, preparar, arreglar, vender. Y dar ejemplo a la hora de vender y ser asistir a tus primero, cultos. Si tú estás en una junta de gobierno, para ti lo más importante que tiene que haber son tus cultos. Lo normal es que asistas. Nadie te va a discutir. Yo te voy a hacer Paco una comparativa. Manijero para tu cuadrilla, hermano mayor para su componente de la junta de gobierno, ¿no? Claro, pero entonces esa carga que le echamos a la santería es porque está en decadencia en la cofradía, ¿no? Es que ocurre, lamentablemente, Paco, que el número de hermanos de las cofradías va decreciendo. En algunas no. El silencio es un ejemplo extraordinario. Sí, eso es un ejemplo que hacen esos hombres. Sí. Que quizás son los que a la carga económica y la carga en asistir a cultos la que menos tengan porque tiene una financiación diferente a las demás. Pero tiene una forma de ser que se ha creado ella, que es una cofradía que es ejemplar. Hay que admirar en ese aspecto de que ellos no necesitan eventos sociales
para financiar sus gastos generales Pero tienen su anuales. sede, han tenido su enseres, Evidentemente, evidentemente. No cabe duda que cada Pero cofradía la cuota tiene su- del silencio no es la cuota de cualquier hermano. Sí, es la cuota posiblemente La más tiene alta dos de de toda la 50, Semana Pero, Santa. pero Pero Jesús, Jesús aquí para tener a esos bajo- hermanos, ¿por qué tienen que dar algo a que el hermano se sienta atraído a esa cofradía, ¿no? Sí. ¿Y por qué las otras no? Y perdona Jesús un segundo, bajo el paraguas ese de no exigir, de que no se le exige al manejero, es muy difícil que tú le des 100 décimos manejero, y por aquello de que tú no le exiges, al final te lo pagas. Y por el hecho de decir no se le exige tantas entradas, al final, como bien dice Paco, el miembro de la Junta de Gobierno está allí con su mujer, mientras que el que está de manejero ha tenido que vender 50, 60 entradas para la cena. Que no cabe duda de Entonces, que cada no hay cofradía, equilibrio, ¿no? cada cofradía dentro de su propia casa, pues esto ha trabajado la ley de la oferta y la demanda. Si tenía Claro. 20 manijeros llamándole en la puerta, pues tenía más gente para ayudarle en los eventos, para la lotería, para esto, para lo otro. Y si tiene no más que uno, pues a lo mejor pues tienes que cuidarlo un poquito. Eso es lo que ha hecho y creo yo que hará todas las cofradías de aquí para atrás y de aquí para adelante. Pero yo creo que todas las comunidades están en decadencia, con manijeros, todas. Pero que Porque si empezamos a mirar, Jesús, todas van en decadencia también porque estamos hablando que le estamos echando esas cargas. bueno, pues entonces, Es que llega un momento en el que tú... ¿Y qué tú solución, planteas- vamos a ver. ¿y qué solución vamos a ver, plantea, Paco? Paco, Yo la solución que ¿tú planteo cómo puedes es sacar? que- Bueno, Jesús sí, pero vamos a ver, cualquier cofradía, la que sea, X, puede sacar un paso a la calle sin hacer nada. No, Jesús, No, no estamos es que hablando de sin hacer nada. aquí hemos Estamos hablado- hablando que quien lo tiene que hacer es el compromiso que tenga el Nosotros, cofrade. Pero vamos, ¿dónde vas por el dinero? Pero ¿Cómo lo ¿dónde haces? va? Claro, es que ahí es donde voy. ¿Cómo Tú te lo haces? pones tú Explícamelo. a tu Porque si hay una manera, solución, no hacemos nada. Claro, Jesús, si tú tuviéramos a tus una cuota de hermanos posibilidades suficiente, puedes buscar no estaríamos financiación. hablando de Y si- esa pues si con 12 te cuesta trabajo, situación. si 12 euros te cuesta trabajo cobrarlo, ¿cómo vas a poner 50? Evidentemente. Lógicamente, A ver, ¿Por qué, lógicamente- por qué la de 50 euros sí está ahí y crece? Bueno, Eso es lo que yo pregunto. bueno, pues ya está, pero a lo mejor. Lógicamente, está ahí. Pero algo es tiene que una, cobrar una la referente santería. y estamos 20 y tantas cofradías. Ya, y- ya, pero es que además esa cofradía da la casualidad de que otorga sus manejerías de año para año. Exactamente, también. O sea, Vale. que no dispone de 4 manieros durante 4 años, Pero- surtiendo a la cofradía de ese recurso económico. Claro. Y tú decías, o hemos dicho antes, el manejero tiene que tener un compromiso. Pero es que a la hora de aviar a su cuadrilla, El tiene manejero- que saber a quién avía. Por supuesto. Que el el hermano manejero mayor que- tiene que saber qué junta de gobierno se Que rodea. el manejero que debe de sea colaborar, gente por supuesto. que apueste Pero si- por un pero si no evento, estamos discutiendo por eso. una actuación, por una rifa, por una lotería, y que sean capaces de el porcentaje más elevado de los recursos económicos salga de la cofradía. Que la santería colabore, vale, pero que no sea al revés. La cofradía es la que nutra económicamente en mayor parte Bueno, a la cofradía. Que un manejero tiene que colaborar, por supuesto. Ahí, por supuesto, Pero es que yo pasa no digo una que no. cosa, que con la santería, con la independencia que hablamos de los santeros. Tú pides un paso, porque tú le tengas una devoción, o porque te guste, o porque te atrae ese paso, y había una cuadrilla de santeros que no tienen por qué tener por ese paso lo que tú sientes. por supuesto. Y tú me haces a mí, y me involucras a mí, en vivir en esa cofradía a la que yo no he pertenecido, no me he relacionado, y me hacen estar a la misma altura que a ti en todas las cosas. Cuando después ves que ni la propia cofradía ni los propios miembros de la Junta están. Es que como santero, dice, te para un momento y dices, bueno, es que esto ¿Ves que para que no salimos, venga, ya está, y el año que viene nos iremos a otro sitio. Porque después el problema está, yo vengo este año aquí y ya el año que viene, como no salgo, no vengo. Entonces no voy porque me guste, voy porque voy obligado. Pero bueno, también es bonito. Yo en mi etapa como santero también disfrutaba mucho de ir a los distintos cultos de distintas cofradías Pues y sí. relacionarme con distinta gente de distintas Pero cofradías hay que porque, ir. porque me gustaba Hay ver que ir. cómo la gente, cómo lo hace el Pero otro. no obligar. Hay que ir, Bien, pero bien. no obligar. Yo personalmente, oye, pues nunca había tocado yo esta cofradía, es la primera vez que salgo, que te digo yo, en el caído, y oye, yo no conocía cómo hacían esta gente esto, y me ha gustado, ¿no? Y al año siguiente, Sí, es pues no bonito. sale de la sangre, y has cambiado, y estás en otros cultos. Pero es que estás en quizás otro el ambiente. camino que se ha recorrido debería haber sido a la inversa. Es decir, tú puedes involucrar a un santero, un manejero, una cuadrilla, acercándola a tu cofradía, Pero sí, nunca. contándole tu cofradía cómo es, cómo funciona tu cofradía, la historia de tu cofradía, haciéndole atractiva tu cofradía a ese manejero y a su cuadrilla. Pero es que aquí lo primero que se ha puesto es por delante la colaboración económica. O sea, que el camino yo creo que ha sido a la inversa. Porque si tú al final llevas a la cuadrilla, al manejero, y lo involucras de esa manera, al final te va a colaborar de mayor agrado, con mejor gusto,
y habríamos cambiado un poco esta historia. Sí, pero aquí hay que partir de la base de que el santero cada año sale en un santo diferente. Por lo tanto, no tiene un apego a una procesión o a otra. Como mucho tiene a una imagen, pero no a todas. Claro, eso en otras Semanas Santas, tipo Sevilla-Málaga, no ocurre. ¿Por qué? Porque el hermano costalero, el hermano que va debajo de un paso, siempre sale en la misma procesión, con lo cual tiene una gran devoción. Pero yo creo que son hasta casi peores. Yo tengo amigos míos en Sevilla que son de una cofradía del lunes y el martes se van a matar las cañas, ¿eh? Porque para ellos terminan la Semana Santa con su cofradía. Claro. O sea, Y tú, si yo te creo que fijas, son casi peor. si nos fijamos, la misma masa social se mueve en todas las cenas, ¿verdad? Siempre. Tú ves las mismas caras en todas las cenas. Claro. Y eso es lo preocupante. Lo que Y hemos eso es lo dicho preocupante. antes, lo he dicho antes, Entonces- que es un grupo de 1000 personas. Claro. No hay más, para todo. Pero es que son las mismas 1000 personas que se todos. necesitan para sacar los 40 pasos a la calle. Exactamente, estamos hablando. Claro. Bueno, no hay que ser derrotistas, yo creo que No, aquí no, No, yo no no, creo que aquí no estamos hablando de derrotismo. tenemos la mejor Semana Santa que nunca hemos tenido a supuesto, nivel, seguro. a nivel de Eso que muchas, no- a nivel de muchas cosas. O sea, que mi niño es Y- feo, lo sé yo, pero que no me lo digas tú. Pero no me digas tú. Es verdad. Y entonces, pues, lo que deberíamos de estar, ya que detectamos ciertas cosas que deberían de cambiarse, a ver qué resortes se tocan o a ver qué se puede activar para enmendar el camino. Que ahora mismo lo tenemos todo en contra. Porque antes ha hablado Antonio cuando estaba en el instituto de que había un ambiente, de que había. Yo entré al instituto y de ahí salieron 2 cofradías. Salió el encuentro y salió el huerto. Sí. Hoy que no se te ocurra encender incienso. Mucho cuidado con lo que estamos hablando. O sea que es que también tenemos otro ataque de fuera, la sociedad, que es importantísimo, A las tradiciones. a las tradiciones, a todo lo que huela A iglesia. a iglesia. Tenemos un ataque brutal. O sea, que te hablo que salieron 2 cofradías prácticamente casi en el mismo año del Instituto del Marqués de Comares, que fue el encuentro y el huerto. Eso hoy es impensable que salga de ahí. Y los ataques que se están sufriendo creo que son también que no lo tenemos que hacer mirar. Y es verdad, yo creo que hemos disfrutado en estos años de aquí atrás de una Semana Santa impresionante. Que nos podemos ya hacer la idea de que pueda bajar un poquito esa brillantez que hemos tenido, pues posiblemente. Pero yo creo que hay medios para que esto pueda seguir. Sobre todo lo que se ha apuntado antes, necesitamos cantera. Sobre todo la gente joven que está aquí. Claro. Eso es lo que tienen que escuchar, aunque no nos escuchen a nosotros. Pero Que a lo también, mejor le, estamos- también pero le aunque- tenemos que dar. Eso es, pero tienen que aprender a escuchar y a valorar y a sacar sus propias conclusiones, sus propios criterios y a seguir construyendo santería, pero dentro de la naturalidad, de la sencillez de las cosas. Que lo primero por lo que empieza una santería no es por regalarle la campana al manejero, que eso no está escrito en ningún sitio ni eso es obligatorio para nadie. La santería empieza con una junta, pero que no entremos en la junta ya siendo el primer regalo al manejero, que de regalo a los manejeros podríamos hablar 3 capítulos. Yo creo que hay campanas de paso que no se han tocado todavía. Claro. No, el manijero saca un santo y sale con el ajuar. Claro. Y no digamos ya Los manteles, la horquilla, el cuadro, el mantel. Por eso digo es que cuando termina el manijero necesita alquilar una nave para meter todo lo que Pídele todo lo que han regalado. a un chaval de esta edad a un chaval de esta edad que va en una santería, pídele 150 euros para una junta. Voy a poner 150 euros para una junta. Que Imposible. le salen de los bolsillos del padre que está trabajando, que está pagándole sus estudios, que si luego tiene otra actividad extraescolar o lo que sea también se lo está pagando. Es decir, es que no debe de existir eso. Por accesorios, ¿no? Por cosas que no son prioritarias, por cosas que son accesorias dentro de la santería y que si en ellas subsiste perfectamente la santería y ni se come menos, ni se divierte uno menos, Efectivamente, con que ni haya un la par de santería, juntas es eso- Y suficiente. ahora, Agradece. Antonio, te pregunto, Dime. ¿y ahí influir la cofradía a que no? No. Es que yo antes Y sin siempre- embargo, No, se Jesús, hace pero- mucho gasto Sí, Jesús, Innecesario. Es que a lo mejor no me ha Innecesario. escuchado o no me he explicado yo antes bien. Jesús, mira, yo he dicho antes que por un lado la santería se ha inventado en su evolución muchas cosas innecesarias, Y la lo he santería dicho, más. lo he dicho antes, y que paralelamente la cofradía, exactamente igual, ha contribuido a que la agenda del santero se complique. Nos la hemos complicado los santeros, pero la cofradía también. Es decir, que ha sido un cúmulo. Y lo primero que tiene que hacer la santería es mirarse sus cosas y a partir de ahí las cofradías tratar de reducir esa vinculación que a veces llega al límite en la santería. Bueno, Pero pues- lo he dicho, creo que lo he Sí, dicho antes.
Claro, que se tira fuerte en la santería, se ha tirado, pero vamos a ver. Porque esto es un reflejo de la sociedad. Cuando la sociedad ha tenido bonanza, la santería sí o sí, la cofradía igual. Cuando te hablan de que en la Junta había huevos duros y vino, es que ¿por qué no había otra cosa para comer? O sea, no es... Ni Juan ni Juanillo, no se trata de una cosa ni la otra. Es porque no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad. O sea, ¿qué es criticable? Bueno, pues en ese momento había esa bonanza, pero es que te vuelvo a decir una cosa. Lo que yo pienso sobre ese tema, sobre el tema de la bonanza, de la Junta descompasada, de todo el tema ese, es que si el recuerdo de mi santería es ese, para mí es tristísimo haber sido manejado. No ha servido para nada. Exactamente, es tristísimo, porque no hay esencia. Si ese es el recuerdo de una santería, es lo más triste que hay. Entonces, se puede hacer una santería como se ha hecho normal. Oye, pues venimos, hay que comer, hay que beber, hay que estar, pero no hay que tirar nada. Y otro aspecto que yo lo veo, o sea, cuando un hombre ha llegado a su junta a su hora, si está manijero, antes la junta a mediodía siempre eran a las 2, se citaba a las 2:30, la gente trabajaba los sábados y a las 2:30 iban con el mono de trabajar y estaban allí. Hoy día, bueno, se cita a las 3 y llega el tío a las 3:30, bueno. Cuando se sienta la junta, son las 4, las 5, cuando se empieza a cantar, como decía también Antonio, el tema de los brindis y tal. Y luego hay una persona que a las 9 de la noche que dice, bueno, yo desde que llegué aquí a las 2 o las 3, a la hora que me mandó el manejo que estuve aquí, a las 9 de la noche yo creo que ya he estado a gusto, estoy súper bien con todo, pero me tengo que levantar. Y se levanta y se queda el manijero con una cara como diciendo, pero bueno, ¿dónde vas? ¿Tú dónde vas? Entonces, ser manijero no es eso. Ser manijero tiene que darle cierta libertad y decirme si no es verdad eso. El santero es que tiene que salir por la puerta habiendo cumplido con su manijero, sean las 7, las 10 de la noche. El tema está en que pero un manijero ahora, tiene que ser ahora, por libre. ejemplo, dentro del tema, como te has dicho, Antonio, evidentemente una junta a partir de las 9 está acabada. Eso ha acabado. Ya a partir de las 9 empiezan los cuadribles, empieza la tontería y la historia, pues. Te saca la santería, pues si usted dice en su casa, pues se va tranquilo. Si ya a partir de ahí no hay santería. Bueno, Pero no, que son cuadribles y eso tonterías. no se sabe. Lo que yo creo que donde tú ibas es que el manijero se moleste. Yo creo que un manijero que tiene que ser un líder. Lo hemos dicho antes. Pero tú dale la libertad. Tú dale la libertad Pero a ese santero. Y si ese Si tú santero... eres capaz como líder de hacer que tú tengas a tu grupo allí hasta la hora que tenga que estar, es que tú eso lo consigues como líder. Conseguirlo como un sargento... Eso es contraproducente. Eso Causa el efecto totalmente contrario. Lo bueno si breve, dos veces. Es que no se quiere ir, pues que se vaya. La gente a gusto. Exactamente. Bueno, señores, llevamos más de una hora ya de tertulia. Me dijeron los organizadores de este evento que no nos pasáramos y evidentemente vamos a ser formales. Antes de terminar la mesa redonda, me gustaría que algunos de los que están asistiendo a este salón de actos de la Casa Hermandad pues hiciera alguna pregunta, si les parece. Así que de esa manera podríamos plasmar la opinión también de la gente, fundamentalmente la gente joven que hoy asiste a esta mesa redonda, pero también a algunas de las personas más veteranas que no solo son santeros, sino que en algunos casos también en este momento son cofrades. Así que os invito a levantaros y a hacer cualquier pregunta que os merezca la pena. ¿Alguna cuestión que... Como Nobel, que tú eres un buen santero? Este joven le da el paso para que yo me siento tan joven. Te has puesto en el ala de los jóvenes. Me parece, suscribo casi la mayoría de las cosas que habéis dicho de la santería, porque es verdad que la habéis definido perfectamente. Habéis definido los tiempos, habéis definido cómo Jesús, es verdad eso que está diciendo el amigo Paco, los cofrades no están comprometiéndose tanto como los santeros, y la santería, los hermanos mayores y la Junta de Gobierno se están dejando caer mucho en los manijeros. Y nosotros tenemos el ejemplo de que hemos hecho un trono haciendo feria la cofradía. Por eso que toma nota que yo suscribo lo que ha dicho Paco Carrera en ese tema. Últimamente eso está ocurriendo, por lo menos lo veo desde fuera. Es verdad que habéis dicho una cosa muy importante, que la santería, es verdad que hay unos cánones que no están escritos, que se transmiten de generaciones en generaciones, pero yo creo que no, vamos, desde mi modesto entender, que realmente esos cánones están en la forma de llevar los pasos, y hoy en día eso no se habla en la Junta. Yo creo que los santeros jóvenes no saben cómo tienen que llevar los pasos, no conocen los tambores de los pasos, las formas de llevarlos, no saben cuál es el paso. Tú ves una santería en la calle y ves muy parecidas todas con la cogetada,
y con unas situaciones que no son los pasos como tienen que llevarlos. Y yo creo que es verdad que los foros que hay que hacer es para que se aprenda la santería, porque la santería, la grandeza que tiene es que no hay nada escrito. Y es verdad que cada época se evoluciona y cada época es diferente, porque la época es diferente y la santería la hacen las personas y en cada época es diferente. Y no nos preocupemos porque ahora no haya tanta afición a la santería, que la palabra es afición, como podía haber cuando había las tertulias en los bares, o como había la forma de no salir tanto. Es verdad todas esas cosas. Eso es cíclico, y es verdad que será cíclico y que volverá. Pero sí redundo mucho en que lo que sí se tiene que conocer esta gente joven, sí o debe conocer, cómo se tienen que llevar los pasos, que realmente es el gran problema que yo veo hoy en día en la santería. Que la pollina tiene su paso con su tambor, y que la soledad tiene su paso, que nuestro Padre Jesús y todos los crucificados tienen su paso, y todos los Cristos con cruz, que las vírgenes que van detrás de los pasos de Cristo tienen su paso, que el entierro tiene su paso, y que la gente joven no sabe cuál es ni el tambor ni el paso. Es verdad, yo llevo ya muchos años de no santear, pero sí es verdad una cosa muy importante, que la Junta de Santeros, que todas esas cosas, preguntaría yo, ¿se habla de santería en esa Junta de Santeros? ¿Se dice cómo se tienen que llevar los pasos? ¿Se escucha? Porque nosotros, la gente que hemos santeado muchos años, hemos aprendido mucho de las santerías que hacíamos con las personas mayores. Hoy en día eso se tiene en cuenta, y porque yo no voy mucho a la santería, se tiene en cuenta cómo en una junta nos sentamos. Da igual, no da igual, porque socialmente la santería articula la sociedad lucentina, en todos los sentidos. Desde que se bebe y se come en el mismo plato, en el mismo vaso, la articula. Pero sí es verdad una cosa, que es que yo creo que en la Junta de Santeros muchas veces se pasa de puntilla la esencia, que es cómo se tiene que santear y cómo se tiene que llevar el paso de esa santería. ¿Y por qué? Porque yo creo que es que no se conoce, no se conoce. Y tú ves santería en la calle que dices, pero Dios mío, con los pedazos de santeros que van en esa santería, porque los santeros siempre ha habido los mismos, buenos, malos y regulares en todas las generaciones. No pensemos que nuestra generación es la mejor, que va. En otras generaciones venideras y anteriores ha habido los mismos de buenos santeros y los mismos de malos santeros. Por eso me gustaría hacer mucho hincapié, que yo no lo he oído, que se transmita no solamente los cánones, sino cuáles son los cánones que se tienen que transmitir, que es la forma de llevar los pasos. El arte. Correcto, porque es un arte. La santería es un arte. Y por último, un joven, por ejemplo, Juan Osuna, ¿alguna opinión? Yo creo que la organización de estos eventos favorece, ¿no?, que se instaure, pues, lo que estamos hablando, ¿no?, que se persiga o que se conserve la tradición y que se transmita esos cánones que también ha dicho José Pedro. Del mismo modo, también me haría una pregunta en el aire en el tema de las cofradías. Cuando hemos dicho que hay, ¿dónde están los pasos para la gente joven? ¿Cuándo le vamos a dar paso a la gente joven en junta de gobierno? Importante, ¿no? Se instauran muchas veces las mismas personas en diferentes juntas de gobierno. Hablamos en diferentes cofradías. Por lo tanto, creo que también, ¿no?, siendo el otro banco, como ha dicho Antonio, pues deberíamos también de darle paso a la gente joven. Respecto a lo de la santería, suscribo a todas las palabras. No puedo estar más de acuerdo con Paco. Y creo también que es muy necesario que gente joven santee con gente contrastada. Yo he tenido la suerte de santear con 2 participantes y claro, de esa santería pues me llevé bastante. De hecho fue de la que más me aportó. Generalizamos santear con gente joven y pasa luego eso, que no se transmiten esos cánones y se establece eso. Nos adquirimos lo que tenemos ya anteriormente y sucede lo que pasa, estos problemas que estamos y no lo ponemos fin. Así que suscribo todo, ¿no? Nada. Lo que sí es verdad que en todas las cofradías de Lucena hay una vocalía de juventud, en algunas con más fecundidad que en otras, pero evidentemente siempre está abierto el mundo cofrade para la gente joven. Sí, Otra cosa es que tengan posibilidades o no. Hay muchas personas que desgraciadamente se marchan a estudiar fuera de Lucena durante el periodo universitario, les corta esa etapa, pero sí es verdad que yo creo que el compromiso de todas las cofradías es que la gente joven esté ahí y en mi caso yo puedo decir que tengo mucha gente joven en la Junta de Gobierno y agradecido a ello, ¿no? Es lo que yo creo que No se quedan ahí, lo que mira, quiero entender es que la vocalía de juventud, que tanto en proliferar las cofradías, no pueden ser un ente aparte de la cofradía, Por supuesto que se que quede ahí como al margen, ¿no?, sino que esa gente joven que
que se les involucre de otra manera, que se les dé paso, que se les vaya formando, ¿no? Bueno, esto que lo haga la Cofradía de Juventud, no, que lo haga la Cofradía de Juventud, ¿no? que vayan aprendiendo y se vayan integrando en la Junta de Gobierno, darle ese paso, esa atención. Yo entré en mi cofradía a través de una vocalía de Juventud, Y- hace ya un Y montón en de la años. natural del grupo joven han entrado 3 en la Junta de Gobierno, en la ciudad. Sí. De la grupo joven han entrado 3. Y entre ellos un vicesecretario. O sea, eran todos de vocal. Sí, bueno, pero que sea la tónica general, que no sea solamente un ejemplo. Por Sí, supuesto. sí. Además es la cantera, es que Que si no es así estaríamos perdidos. Las cofradías no podrían tener vamos, La continuidad en el continuidad tiempo. en el claro. tiempo. Si no, Y ahora para terminar, lo mismo que hacemos los cultos o actos de la cofradía para la gente joven, para preservar la santería o transmitirla a la gente joven. Por ejemplo, estas mesas redondas son muy útiles. Creo que recordar que ya hace mucho tiempo que se organizó una en la sede de la Cofradía de la Virgen de la Sede. No me acuerdo cuándo fue, no sé si fue en el 2012, pero desde entonces no hemos tenido una cosa así. Y obviamente estos 2 años, o casi 2 años y medio de pandemia, pues hacen que la gente joven, pues al no tener esa oferta, pues se vayan o se decanten por ese tipo de ocio, como ha dicho antes José Luis, y por la amplia oferta. Y también, hablando de lo que tenemos hoy en día, tenemos la facilidad de tenerlo todo a un paso. Y generalizando, lo mismo que pasa con la globalización, pues puede pasar con Sevilla con la Semana Santa. Entonces preferimos irnos a lo mejor un miércoles o un lunes santo a Sevilla o Córdoba que apoyar que a lo nuestro, ya sea desde la acera, ¿no? o participando activamente en la santería, en este caso, que es como lo que nos toca en esta tertulia, ¿sí? ¿Vale? Agradeceros esta iniciativa y que siga. Ahora que tenemos tanta gente. Si te sirve de algo, todos los años por ahí más lucentina me critican y tal, pero bueno, yo lo hago. Alguna gente que hablan de estas cosas de santería. O sea, como decía, ¿no? Que No tenemos el problema. Por eso venía que ahora vamos a algo. Hoy ha venido de contertulio. Veníamos algo. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más, señores? Los pros y los contras de la santería y de todos los LGBT lo tenéis, lo habéis dicho. Hay que tener valentía para iniciarla, quitar lo que hay que quitar, aliviar lo que hay que aliviar, dejar de tonterías y enfocar la cosa por donde va, lo habéis dicho. Ahora, valentía para echar a andar. ¿Vamos? Hay que eliminar los vicios ocultos. Claro, si hay que buscar pasos intermedios, como antes lo había y ahora no lo hay, pues ya sabéis lo que hay que hacer, de otra manera lo que sea, pero hay que darle paso a esa gente que son los que se van a estar, si no. Está claro. Eso, por ejemplo, y después cofradía y santería, y vamos a dejarnos de tonterías. Y ya parecía, esto es esto y esto es lo otro. ¿Vamos? Y no callar, no. Esto es así y esto es así. ¿Vamos? Lo habéis dicho. Para adelante y ya está, es lo que queréis hacer. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia a esta mesa redonda dedicada a la santería dentro de las jornadas cofrades que está organizando la agrupación de cofradías con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía. Buenas noches. Creo que han demostrado claramente su experiencia, su sabiduría y su buen hacer dentro de lo que es nuestra tradición, como se ha dicho, más arraigada, que es la santería, y han tocado, con la experiencia que tienen, creo que los puntos más importantes de lo que es la santería y como no también de las cofradías. Y como bien se ha dicho, pues puede ser un aprendizaje para los nuevos jóvenes que se están incorporando a este mundo que Lucena tanto queremos y tanto amamos, ¿no? Como es la santería. Y queremos tener en muestra de agradecimiento que tengan un recuerdo de su participación esta noche en esta mesa redonda, que como bien se ha dicho, tomaremos nota y puede que no sea la última, y organicemos más mesas para tocar estos puntos que pueden ser muy interesantes y de aprendizaje para todos. Bien, pues don Francisco Carrera Castro.
Antonio Agea. Don José Luis Crespilla Guardeño. Al inicio, pero lo vuelvo a hacer, lo hizo Jaime, lo vuelvo a hacer yo ahora, agradecerle que nos haya acogido en esta casa, que no va a ser hoy nada más, que ya digo que va a haber una conferencia, la de Pablo Canal. Don Antonio Rafael García Olivero. Hoy ha podido dar su opinión también. Ya está. No puedo reír más de... Y don Jesús Díaz Torres. Muy bien. Agradezco a que no, aunque no viene trabajando hoy, también a nuestro José Pedro Moreno, concejal de Piazza de Lucena, que creo que está aquí más como santero y cofrade que como concejal, pero agradezco su presencia.